el título, pero dice, afirmado en la roca o chocando contra la roca, ¿no? Afirmado en la roca o chocando contra la roca. La palabra roca, ¿no? Vamos a hablar de rocas. La palabra roca transmite una idea de algo fuerte, ¿no? De algo estable, de algo firme, ¿sí? En la antigüedad incluso sí se usaba no solamente para hablar de Dios, sino de algunos dioses. Ahora los vamos a ver un poquito lo que decía la palabra de Dios y vamos a hacer como un recorrido, ¿sí? Primero, en el Antiguo Testamento, no conocía este versículo y es precioso, o no lo había tenido en cuenta, como es tan lindo, que está, vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Como, ¿qué pasa con la palabra roca? ¿Qué pasa con la palabra fundamento, edificación? Vamos a recorrer en ese sentido esta noche, ¿sí? Ahí Moisés, en Deuteronomio 32:4, bueno, o ese versículo fundamentalmente, pero también el que quiera puede leer un poquito más adelante porque tiene que ver con esto. Pero ese versículo central dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Recién yo les decía que ellos en aquella época también utilizaban la palabra roca para hablar de otros dioses. Por ejemplo, sabemos que eran politeístas, ¿no? En ese momento y en esa zona. Deuteronomio 32, ese mismo capítulo, pero el versículo 31, dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, ¿no? Hablaba de los otros dioses. Esa primer roca a la que se referían era con minúscula y la roca nuestra, el Redentor nuestro, es con mayúscula. También usamos roca para referirnos no solamente a algo fuerte, algo estable, algo seguro, sino también como un refugio. El que usaba mucho en este sentido la palabra roca, que decía Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio, era David. En el transcurrir de muchos salmos Él utiliza, Él es mi seguridad, Él es la roca de mi salvación. Yo anoté algunos, por ejemplo el Salmo 62, tanto el 1, 2 como el 7 y el 8, Salmos 62, 7 y 8, dice así: En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro amparo. El Salmo 71:3, que son los dos que elegí, dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurro yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Qué lindo, ¿no? Nos sentimos así muchas veces. Entonces, en la roca encuentro refugio, encuentro seguridad, encuentro salvación, porque la roca es fuerte, es imponente, es inconmovible, es inamovible, da una sensación de estabilidad, ¿sí? De un cimiento estable. También Isaías hablaba de una roca. Isaías 28:16 dice así: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Sabemos que Isaías era un profeta, y aquí está hablando del Señor Jesús, ¿no? Aquí está hablando de esa piedra angular que también en Salmos 118, no anoté el versículo, pero también David decía que esa piedra que había sido desechada por los edificadores, ahora había pasado a ser la piedra principal, la piedra angular. ¿Sí? Si vamos al Nuevo Testamento, recién dijimos que Isaías era un profeta y la palabra, el mismo Señor Jesús dijo
que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento lo apuntaba a Él, ¿no? Y sabemos que en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, encontramos ese cumplimiento glorioso en Cristo Jesús. Y Él mismo habló muchas veces de cimiento, habló de fundamentos, habló de roca. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente porque es muy conocido. Mateo 7, 24 y 25, también está en Lucas, cuando habla de los dos cimientos. Voy a leer un poquito para no hacerlo así todo tan locomotora, tan rápido, y después lo vamos a reflexionar un poquito. Mateo 7, 24 y 25 dice así. El que lo quiere buscar lo puede hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Después, aunque no lo anote acá, continúa, ¿no?, con el otro ejemplo, y dice, cualquiera que oye mis voces y estas palabras, si no las cumple, lo voy a comparar a aquel que edificó su casa sobre la arena, o sin fundamento. Y también vinieron ríos, descendieron lluvias y soplaron vientos. Y aquella casa, como no tenía fundamento, se cayó, ¿no? Y dice que fue grande su ruina, ¿sí? Acá ya empezamos, obviamente, a entrar en el tema, ¿no? Y empezar a saber que si lo llevamos a nuestra vida, primero y fundamental saber que qué bueno que yo estoy fundado sobre la roca, seguramente, porque siempre pensamos así, entonces ni me van a descender lluvias, ni van a soplar vientos, ni tampoco van a venir ríos. Así dice la palabra, no, sino que ¿a qué casa le pasó todo eso? A las dos, ¿verdad? No vamos a evitar que desciendan las lluvias, no vamos a evitar que vengan los ríos y no vamos a evitar que soplen los vientos. Y yo creo que si describe tres cosas diferentes es porque muchas veces pasamos por situaciones diferentes. Es decir, las pruebas o las tormentas o lo que nos pase, esos ríos, esos vientos que soplan, muchas veces son enfermedades, muchas veces son situaciones inesperadas que son muy dolorosas. A veces una crisis económica, una crisis familiar, una desilusión por una traición de que alguien me hizo algo que realmente yo no lo esperaba o lo que fuere, y eso me desestabiliza. Y es normal que pase y es normal que sienta que no tengo cimientos. Pero ahí es donde se va a descubrir si yo estoy, sobre qué fundé mi casa, qué es mi vida, ¿no? Ahora vamos a ver que el Señor también, más adelante la palabra también compara nuestra vida como una edificación, como una casa sobre la cual hay una edificación. La palabra habla de fundamento, esto que voy a mencionar ahora, el pasaje que voy a mencionar ahora, habla de fundamento, habla de crecimiento, de edificación y también de sobreedificación. Esto está en 1 Corintios 3:11, no anoté hasta cuál versículo, yo acá tengo hasta el 15, pero vamos a charlar un poquito de lo que dice todo ese pasaje porque es precioso. La verdad que sería para que alguien más experto haga una prédica porque es precioso. Bien, esto dice así, porque nadie puede poner, esto es fundamental, este versículo, este es el versículo central, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo, el cual estaba puesto, dice, que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida. Y acá también, si bien no es el tema, pero es muy destacable este versículo que dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque esta palabra dice que tanto el que sobreedifica con oro, piedras preciosas y plata, como el que sobreedifica con madera, heno y hojarasca, son salvos. Acá no habla de un inconverso, les está hablando a los que son salvos. Les habla de que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Cuando les habla de crecimiento y de edificación, dice que uno regó, el otro plantó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Y que después nosotros vamos a sobreedificar, a eso se refiere a las obras que vamos a hacer, que además después van a ser probadas por fuego, o sea que si sobreedificamos mal, no se hagan problemas porque eso no va a permanecer. Pero entonces, yo lo que iba era esto, si nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo, quiere decir que si mi vida es esa casa sobre la cual Dios va a edificar, porque Él es el que da el crecimiento, si yo se lo permito, Él solamente va a construir sobre el fundamento de su Hijo. Si mi vida está fundada sobre su Hijo Jesucristo, Él va a dar crecimiento a mi vida. Si no, no. Porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. O sea que todo lo demás que yo haga va a ser cuestión mía y no va a permanecer. Lo único que va a permanecer es aquello que Dios edifica sobre el fundamento que es Jesucristo mismo. Amén. Bien, también la palabra, hablando de roca, habla que además de ese fundamento y además de esa edificación que hablamos hace un ratito y de esa sobreedificación que a cada uno le corresponde algo, somos colaboradores, también dice ese pasaje, es hermoso. Nosotros también somos colaboradores en ese crecimiento, ¿sí? Pero también habla la palabra de que hay una roca que hace caer, que es de tropiezo. Hay varios pasajes que hablan de esto. Yo voy a mencionar Pedro, pero también después Isaías y Pablo también lo mencionan. Lo vamos a ver. Lo vamos a hacer pasear por toda la Biblia, pero gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Bien, primera de Pedro 2, 4 al 8, dice así. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Gloria a Dios, acá habla de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros también ahora somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y acá dice, acá cita, ¿no?, algo del Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Y acá dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. A los que desobedecen, dice después, ¿no? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Es decir, acá Pedro, y después vamos a ver que también lo dice más adelante, Pedro nos habla que no solo esa piedra angular preciosa es preciosa para los que creen a Jesucristo, que es la roca eterna, ¿no?, y preciosa y gloriosa y el cumplimiento de todas las promesas que se habían hecho, sino que también esa roca es con la que tropieza el que quiere ir en contra, el que quiere desobedecer, el que no quiere escuchar, ¿no?
porque se va a tropezar contra él mismo. Cuando yo me acordaba cuando leía esto de cuando Jesús se encuentra con Saulo en el camino a Damasco, que es el llamado, en ese momento era Saulo todavía, y él le dice, te es duro dar coces contra el aguijón, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Por más que des patadas, ¿no es cierto?, solamente vas a salir lastimado, porque es inútil, es doloroso y infructuoso querer ir en contra de la voluntad de Dios. En vez de fundar tu vida en la roca, vas a chocar contra la roca. Isaías también hablaba de eso. Isaías 8, 14, 15. Dice así, entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Pablo en Romanos 9:33 también habla de una piedra de tropiezo. Pero sin embargo dice, el que creyere no será avergonzado. Romanos 9:32 dice así, y después el 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No le vamos a ganar a la voluntad de Dios, ¿no? Es inútil, es perjudicial y es doloroso resistirse a la perfecta voluntad de Dios. Es decir, le estamos diciendo que no a la mejor cosa que nos puede pasar en la vida. Pero todos hemos estado también ciegos así en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, no es para otros, sino para cada uno. Y la pregunta acá, la pregunta importante es, ¿estoy fundamentado en la roca? Pero no, estás fundamentado en la roca. ¿Estoy fundamentado en la roca o estoy chocando contra la roca? ¿O estoy tropezándome a veces conmigo mismo también? Y mis errores de siempre, por no sustentarme en la roca. Y yo creo que si yo ahora preguntaría de todos los que estamos acá, que hagamos, ¿no es cierto?, dos filas. Una acá, todos los que estamos fundamentados en la roca, y acá todos los que estamos tropezando contra la roca o chocando contra la roca. Seguramente todos, y yo también, nos alinearíamos acá, ¿no? Porque siempre creemos que estamos bien donde estamos plantados, Y acá nadie se querría alinear, pero de repente es mejor que nos estemos preguntando, ¿no?, si realmente estamos fundados en la roca. Y hay algunos indicios. En realidad nosotros sabemos, incluso sabemos en qué chocamos también, que son aquellas cosas que no podemos, no queremos, no resignamos, ¿no?, que todos tenemos de eso un poquitito. Yo noté algunos indicios porque vos me dirás, ¿cómo hago para darme cuenta? Porque yo creo que yo estoy fundamentado sobre la roca, Bueno, primero y principal, lo que hablamos de los cimientos, que me voy a dar cuenta en determinadas situaciones, porque a veces miramos cuando el otro está atravesando un momento de dolor y decimos, uy, pero ¿cómo? Si yo no reaccionaría de ese modo. Tenés que confiar en el Señor, en fin, lo que sea, somos filósofos, sabemos todas las respuestas. Pero cuando nos pasa a nosotros, al primer viento que sopló para el lado contrario, volamos nosotros con chapa y todo. Entonces, cuando te suceden situaciones que te afectan, que son dolorosas para vos, ahí el Señor está probando, ¿no? Si realmente estás fundamentado en la roca.
hay otra forma. De repente, en realidad el otro, a veces lo ve más fácil, ¿no? El otro ve y dice, qué lindo, cómo puedo ver a Cristo en determinadas situaciones esta persona, o cómo no puedo verla, ¿no? Fundamentalmente, si la centralidad de tu vida está atravesada por esa roca, vas a saber vos y va a percibir el otro que está fundada sobre la roca. Es decir, si mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, cómo reacciono ante una determinada situación, eso va a marcar si mi vida está fundada en la roca o no. Y me voy a equivocar. Pero, por ejemplo, otro indicio que tiene que ver con esto sería cuán rápido, una forma de darme cuenta, a ver, para que cada uno analice, no es para mirar al otro. Cuán rápido o cuánto tiempo demoro, digamos, en enojarme, en ofenderme, ¿sí? Y también qué distancia hay entre enojarme y desenojarme, entre ofenderme y que se me vaya la ofensa, ¿no? Esa brecha que hay, ¿se va agrandando o se va achicando de tiempo? La próxima vez que me ofendí, porque no lo... hay predicadores que dicen que el Hijo de Dios es inofendible, ¿no? Pero a veces, bueno, si me ofendí, ¿cuánto tardo en que se me pase eso, ¿no? En decir, Señor, no, perdóname, me enfoco, perdóname, Señor, esto no. Pedir perdón, ¿cuánto tardo en pedir perdón? Otro indicio importantísimo es si yo estoy más concentrada en los defectos, pecados, errores de los otros, o si estoy tan ocupada en el trabajo que el Señor está haciendo en mi vida, que no tengo tiempo para fijarme de los otros, sino que estoy preocupada por mis defectos, mis errores, y eso en que el Señor está trabajando y a lo mejor yo no lo estoy dejando, ¿no? Cuando más cerca estamos del Señor, más vemos nuestros defectos. Cuando más lejos estamos, más vemos los de los demás, ¿no? Entonces ese también podía ser un indicio. Anoté más cosas. Por ejemplo, este tema de la madurez o que hablábamos del crecimiento que Dios hace sobre esa piedra angular o ese fundamento que es Cristo Jesús. De repente nosotros sí tuvimos una conversión verdadera y pusimos nuestra vida, según nuestros parámetros, sobre ese fundamento. Pero de repente se edificó, digamos, los cimientos, y el cimiento es bueno porque es el Señor, pero se edificó una pequeña hilera, digamos, ¿no es cierto?, en esa edificación, en esa casa. Vamos a imaginarlo como una construcción de una obra. ¿Nunca les ha pasado? Se ve por todos lados que pasamos y pasan los años y los años y los años y a veces vemos una determinada obra que le hicieron hasta una parte y después quedó ahí y queda abandonada por años, ¿no es cierto? Y a veces, bueno, observar si nuestra vida le está pasando eso. Si tiene una hilera y bueno, y de a poquito el Señor va pudiendo poner otra hilera más y va edificando, va construyendo, o si está estancada esa obra. Y no es por el Señor, es por nosotros, ¿no? Que no dejamos obrar y que tengamos también ese cuidado de que esa obra no quede así abandonada como pasa, ¿no? Cuando vemos en la vida cotidiana. Entonces la centralidad de nuestros pensamientos, cuando pasamos por pruebas, el hecho de saber, de estar mirando al otro en lugar de mirarme a mí mismo, el hecho de ir madurando, de ir creciendo, son indicios que nos tienen que hacer pensar y reflexionar en si realmente mi vida está fundada sobre la roca. No quiere decir que nos tiene que salir todo perfecto, porque seguramente vamos a veces estar tropezándonos con esa roca. Vamos a estar tropezándonos a veces con nosotros mismos y enredándonos, como decía ahí una de las palabras, ¿no? Pero si entendemos que Él es el sustento de nuestra vida y que es lo mejor que nos puede pasar, no lo vamos a buscar solamente cuando estemos en situaciones, sino que nosotros vamos a ser
parte de la edificación también. Si yo estoy sirviendo, ahí tenemos otro indicio, si yo estoy sirviendo, ayudando y colaborando para la reconciliación de mi hermano, de las personas que llegan con Dios, o si estoy yo siendo de tropiezo. Si soy testimonio en el lugar donde me muevo o no lo soy. Esos son los indicios que me muestran si realmente mi vida está fundada y sustentada. No si lo busco y Él solamente es mi refugio en momentos de necesidad, sino que yo esté a disposición de Él para decir, Señor, edifica sobre mi vida, ¿no? Edifica sobre mi vida. Y después yo sobreedifico con la guía de su Espíritu Santo, ¿no? Bueno, hasta ahí, cortita, pero para que pensemos, ¿no? Si mi vida está fundada y sustentada y entendiendo que no soy nada sin Él, he intentado también, hermanos, vivir al margen de Dios. Y es la cosa más triste que te puede pasar, ¿eh? Es la cosa más triste que te puede pasar. No dar coces contra el aguijón, ¿eh? Es perjudicial, es doloroso, es inútil, querer ir en contra de la perfecta y maravillosa voluntad de Dios. Pongámonos ahí, ¿no? A su disposición y en sus manos para que Él trabaje, para que Dios edifique sobre ese fundamento que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo mismo. Amén. Oramos, damos gracias, Señor. Simplemente gracias, Señor, porque sos todo en mi vida. Señor, erramos continuamente, pero vos sos el fundamento sobre el cual se sustenta mi vida, Señor. Sos el fundamento sobre el cual se sustenta el mundo. Todo fue creado por vos y para vos. Que lo entendamos, Señor. Que lo entendamos, Señor. Pon ese espíritu apacible en nuestras vidas para dejarte trabajar, dejar de pelear y de tropezar y de ir en contra de lo más hermoso que nos puede pasar, que es rendirnos a tu amor. Si vos sos el fundamento, Señor, los pensamientos se transforman, las actitudes cambian, las palabras, Señor, son palabras de vida, de verdad. Sanan el corazón de los quebrantados, Señor. Perdónanos, Señor, y haz en nosotros esa piedra viva que colabora para la edificación, que colabora para la reconciliación. A ti la gloria, Dios, a ti la honra, Señor.